Nunca pensé que llegaría a escribir estas palabras no en una bitácora de laboratorio, sino en los márgenes arrugados de una libreta de campo, con el sonido distante de pisadas que no puedo confirmar si son humanas. Mi nombre es Elías Montoya, doctorado en biología molecular con especialidad en patógenos ancestrales. Antes de que todo se desbordara, trabajaba en un centro de investigación en el norte de California, en un complejo subterráneo sin nombre, bajo una montaña que ni siquiera aparece en los mapas públicos. Lo que estudiábamos ahí no debía existir. Era un fósil, o eso creíamos, encontrado en 2019 entre sedimentos del Cretácico superior, junto a huesos de un hadrosaurio en una cantera abandonada del suroeste de Estados Unidos. Lo llamamos cepeteta por sus patrones circulares calcificados. Parecía tejido óseo al principio, pero al microscopio revelaba un diseño imposible, estructuras cifales, casi fúngicas, pero con núcleos segmentados y una capa externa con señales de actividad eléctrica residual. Estaba inactivo, muerto, según los estándares biológicos conocidos. Lo clasificamos como un fósil de parásito simbiótico, tal vez una infección que el dinosaurio arrastró antes de morir. Nada especial, hasta que llegaron las noticias de Oaxaca, un deslizamiento en el istmo, un derrumbe durante la excavación de uno de los tramos del corredor interoceánico, la liberación accidental de esporas milenarias en una cueva que los lugareños llamaban el hueco del aliento rojo. Las primeras imágenes eran confusas, trabajadores con comportamientos erráticos, reportes de agresiones, desapariciones. Luego, el silencio. Nos enviaron una muestra, estéril, decían, venía sellada en una cápsula de titanio con 3 niveles de seguridad biológica. En cuanto la abrimos, supimos que estábamos viendo la versión viva de nuestro fósil. No era idéntica, pero sí demasiado parecida, como si el tiempo la hubiera pulido en silencio, mejorado en la oscuridad de la Tierra. Al principio, nos dedicamos a compararlas, una red de filamentos entrelazados con células huésped. Lo más inquietante era la actividad neurosináptica. La muestra oaxaqueña no solo sobrevivía, reaccionaba. Las células infectadas generaban impulsos eléctricos entre sí, como si compartieran una señal, como si pensaran, como si esperaran algo. Uno de mis colegas, Víctor, exmilitar ruso reconvertido en microbiólogo, bromeaba con que estábamos estudiando el alma de un dios muerto. No sabíamos cuán cerca estábamos de la verdad. Fue apenas unos días después cuando comenzaron a llegar las grabaciones, tomadas por drones militares en zonas de contención. Los infectados no eran simples portadores, se movían en patrones. Algunos se arrastraban como si siguieran un rastro invisible, otros caminaban en círculos, sin razón aparente. Pero lo más inquietante era su comportamiento cuando estaban cerca unos de otros. Se detenían al unísono, observaban, y luego atacaban juntos. No emitían sonidos, salvo un zumbido bajo, casi imperceptible. No era vocal, era algo más profundo, como si su presencia vibrara en el aire. Habíamos desatado algo que no entendíamos, algo antiguo, y yo, como científico, no podía dejar de mirar. Durante las primeras semanas, nos enfocamos en análisis a distancia, cámaras térmicas, espectroscopía, seguimiento con sensores infrarrojos. Queríamos mantenernos lejos, lo suficiente para observar sin exponernos. Pero la línea entre seguridad y arrogancia es delgada cuando trabajas con algo que no debería existir. Cada noche, el comportamiento de los infectados desafiaba una ley más. No se trataba solo de síntomas físicos. Era una transformación radical del sistema nervioso. En las primeras fases, los sujetos conservaban parte de su movilidad y una aparente conciencia. Respiraban con dificultad, tenían convulsiones breves y miradas perdidas, como si su mente estuviera en otra parte. Luego venía la hiperactividad muscular, un impulso predador. Desaparecían el miedo, la noción del dolor, la fatiga. Podían correr durante horas, saltar, morder con una fuerza que rompía huesos. No comían, no descansaban. Conforme pasaban los días, sus cuerpos comenzaban a deteriorarse. El tejido necrosado se reestructuraba con una especie de capa grisácea, como si el parásito estuviera creando una armadura viva. Ya no veían,
pero reaccionaban al sonido, al calor, a vibraciones mínimas en el aire. Su audición era increíblemente precisa. El más leve susurro podía atraer a una decena, y lo hacían juntos, sin gritos, sin señales, como si compartieran una misma conciencia que decidía por todos. En una secuencia, registrada en un bosque del sur de Veracruz, un grupo de 5 infectados se detuvo de golpe. Luego se dispersaron en formación. Rodearon a una pareja escondida bajo un tráiler. No hubo comunicación visible, no intercambiaron miradas, solo lo supieron. Ese tipo de coordinación no era humana. Empezamos a llamarlo red neurofúngica. Lo que creíamos un simple patógeno era en realidad una red orgánica de transmisión de impulsos, micelios entre células, conexiones químicas y eléctricas, una mente fragmentada, pero unida, un enjambre sin líder. Algunos infectados mostraban comportamientos más complejos. Caminaban en espiral, como siguiendo rutas antiguas. Uno fue grabado haciendo una especie de danza en medio de un patio de concreto. Nadie se lo explicó, pero su movimiento coincidía con el patrón de un glifo zapoteca encontrado cerca de la cueva original. ¿Era coincidencia? ¿O el patógeno recordaba algo, como si conservara fragmentos de aquellos que lo portaron antes? Lo llamamos memoria genética colectiva, pero había más. Una doctora del equipo, Amara, comenzó a tener sueños extraños después de analizar una muestra abierta en el laboratorio sin protección adecuada. No mostraba infección, pero sus ciclos de sueño se alteraron. Describía voces, canciones en una lengua que no conocía, una figura alta que la observaba desde los márgenes del bosque. La risa con la que lo contó la primera vez fue nerviosa. Para la tercera noche, lloraba mientras lo decía. Decidimos ponerla en cuarentena voluntaria. Jamás despertó de la siguiente noche. La autopsia no reveló nada, pero la grabadora de su cabina registró una frase que ella misma murmuró en voz baja. Antes de dormirse, ya están en mí. Después de la muerte de Amara, el equipo comenzó a fracturarse. La mitad del personal pidió ser reasignado. Otros desaparecieron sin dar explicación, como si una fuerza invisible los hubiese empujado lejos del epicentro. Solo quedamos 5, los que no podíamos irnos, porque entendíamos lo que estaba en juego, o porque ya era demasiado tarde. El estudio de los infectados avanzaba rápido, demasiado rápido. Cada vez encontrábamos patrones nuevos, capas de complejidad que no se suponía que estuvieran ahí. Eran organismos que no solo sobrevivían al cuerpo humano, lo mejoraban para sus propios fines. En las fases intermedias, desarrollaban reflejos de caza, coordinación sin lenguaje, visión limitada pero auditiva perfeccionada. Su forma de ver el mundo era otra. No usaban los ojos como nosotros. La córnea se opacaba, y aún así reaccionaban con precisión. Percibían siluetas, sombras, vibraciones, como si pudieran sentir la presencia del entorno. Los que se ocultaban en edificios abandonados eran encontrados. Aquellos que intentaban quedarse quietos. También, no bastaba con el silencio, bastaba con existir en su campo perceptual. Lo más perturbador fue descubrir que algunos animales que entraban en contacto con el patógeno no reaccionaban de la misma forma. Perros, gatos, aves, morían o portaban el agente como simples vectores, sin manifestaciones violentas. Unos presentaban alteraciones mínimas. Un cerdo expuesto en la zona sur de Tabasco desarrolló convulsiones, pero nunca atacó. Murió a los 3 días, sin señales de infección cerebral, solo un colapso orgánico. Eso nos hizo preguntarnos por qué el patógeno prefería al ser humano, que encontraba en nosotros que no hallaba en otras especies. Y la única respuesta que se repetía en nuestras discusiones era esta: complejidad neuronal. El parásito necesitaba una red lo suficientemente densa para tejer su sistema, y los humanos éramos el huésped perfecto. Lo que lo volvía una amenaza no era su letalidad, sino su intención biológica, no matar, sino conectar. Recibimos un informe secreto de una unidad de contención en África. Habían encontrado una beta similar al fósil que estudiamos en California, pero en una caverna cerrada al norte de Tanzania.
junto a restos humanos prehistóricos, aparentemente sellada por tribus que usaron fuego y obsidiana para encerrar lo que llamaban el aliento dormido. En China también hubo reportes de actividad anómala tras una excavación de fósiles en Henan, pero esa información desapareció, y con ella, los científicos implicados. Entendimos entonces que el patógeno no era exclusivo de Mesoamérica, era un eco global, una presencia enterrada bajo los pliegues de la historia, y nosotros solo fuimos el catalizador. Un día, un grupo de supervivientes llegó a las cercanías de nuestra instalación. 4 personas, una mujer embarazada, un anciano y 2 adolescentes. Habían huido de un pequeño poblado en Oaxaca que fue evacuado y luego sellado. Lo que contaron me marcó. Dijeron que al principio fue como una gripe, luego, una fiebre compartida, vecinos que decían tener el mismo sueño, voces que les hablaban al oído. Algunos bailaban en las calles al amanecer, otros se quedaban en silencio frente a los árboles. Y después, comenzó la violencia. Los cuerpos que creyeron muertos se levantaban de nuevo, no con torpeza, como en las películas, con decisión, con propósito, y lo peor, aseguraban, era que los reconocían, eran sus padres, sus hermanos, sus vecinos, y todos se movían como si fueran uno solo. Los sobrevivientes no sabían nada de ciencia, pero sus palabras tenían un peso que nuestras cifras no podían igualar. Hablaban del silencio como si fuera una señal. Decían que el aire cambiaba antes de que los infectados aparecieran, que los pájaros dejaban de cantar, que los perros huían, y que, cuando llegaba el momento, no era un ataque, era una especie de ritual. El anciano, un maestro rural llamado Don Hilario, describió cómo los cuerpos caminaban en formación hacia el monte. Algunos se detenían frente a rocas cubiertas de símbolos antiguos, otros murmuraban frases que ningún testigo pudo traducir. Una joven que viajaba con ellos, María, no tendría más de 17, dijo que su madre, infectada en los primeros días, no la atacó, se acercó, le rozó el rostro, y luego se marchó, como si buscara algo más importante. Eso me estremeció más que cualquier autopsia. Nuestros datos confirmaban un patrón. Los infectados en fase temprana mostraban residuos de personalidad, fragmentos, no recuerdos conscientes, pero sí gestos. Caminaban hasta las casas donde vivieron, se detenían ante fotos. Algunos incluso se cubrían la cabeza con ropa, como si evitaran la luz. Pero no duraba, la fase intermedia era el punto de quiebre. Ahí desaparecía todo vestigio humano, ya no había duda, solo función, y esa función era extender la red. Al analizarlos más a fondo, descubrimos algo aterrador. Los cuerpos infectados presentaban estructuras similares a nodos. Algunos se comportaban como transmisores, otros como receptores. Los que eran más agresivos, que abrían paso a los demás, eran los llamados punteros, pero los más antiguos, los que se movían poco y parecían observarlo todo, esos eran los concentradores. Estaban en zonas clave, templos abandonados, viejos basamentos, cuevas sin nombre, como si custodiaran los puntos de mayor densidad biológica. Uno de nuestros drones sobrevoló una de estas zonas rojas cerca de Juchitán, captó imágenes imposibles, decenas de cuerpos arrodillados en espiral. En el centro, una figura de pie, inmóvil. La imagen térmica mostraba un patrón de calor que no tenía sentido, como si la figura central irradiara pulsos que ordenaban el comportamiento de los demás. Lo analizamos cuadro por cuadro. Había momentos en que todos se congelaban, como si el tiempo se detuviera. Luego, se reactivaban al mismo tiempo. No era aleatorio, era una red viva, y entonces lo comprendimos. Estábamos lidiando con una forma de conciencia colectiva, no inteligente en el sentido humano, pero sí organizada, reactiva y expansiva. En ese momento, una decisión nos dividió. La agencia nos ordenó destruir las muestras, quemar el laboratorio, negar todo, pero yo no pude. Copié los archivos más críticos, tomé un fragmento sellado del patógeno, y me marché, porque si el mundo iba a caer, al menos quería saber por qué. Abandoné la instalación 2 días antes del protocolo de incineración. Llovía,
como si el cielo presintiera lo que venía. Los accesos ya estaban restringidos, pero aún tenía mi placa de investigador. Nadie me detuvo, nadie preguntó por qué llevaba un contenedor criogénico en la mochila. A esas alturas, todos querían huir o cerrar los ojos. Me moví al sur, siguiendo rutas secundarias, cruces ferroviarios, tramos olvidados de carretera, túneles en desuso. Buscaba un sitio donde pudiera seguir investigando sin interferencias. Encontré refugio en un observatorio abandonado cerca de Puebla. Era pequeño, pero tenía electricidad solar, tanques de agua pluvial y un viejo microscopio funcional. Lo demás, lo improvisé. El fragmento de muestra lo guardé bajo triple aislamiento. A veces, al abrir el compartimento, sentía un zumbido apenas perceptible, como si algo en mí respondiera a su presencia. Sabía que no debía quedarme mucho. La red, eso que ahora llamábamos así, sin más seguía expandiéndose. Los reportes hablaban de focos activos en Morelos, Chiapas, y uno nuevo en el centro de Colombia. Pequeños estallidos de contagio, como raíces que rompían la tierra desde dentro. Y lo más alarmante, no todos los casos se originaban en zonas descubiertas. Algunos parecían activarse desde la nada. Eso significaba solo una cosa: esporas en el aire. A esas alturas, me sentía distinto. No tenía fiebre, ni lesiones, ni alucinaciones. Pero algo se había quebrado. Comenzaba a recordar cosas que nunca viví. Sombras de lugares que no conocía. Una cueva con murales antiguos. Un niño de ojos negros señalando hacia el fondo. No eran sueños, eran memorias injertadas. ¿Acaso ya estaba infectado? ¿O la exposición prolongada generaba una forma pasiva de conexión? Registré mis síntomas en audio cada noche. Voces, susurros, lapsos de conciencia. Y algo más sé, una compulsión a escribir en símbolos. Llené 3 libretas con signos que no comprendía. Al comparar mis garabatos con registros arqueológicos, coincidían con inscripciones zapotecas y otras de origen aún más antiguo. El patógeno no solo alteraba el cuerpo, accedía a lo más profundo, el lenguaje, la memoria, la identidad. Y sin embargo, nunca sentí miedo. Sentía que una parte de mí siempre había sabido, como si lo que creíamos un parásito fuera, en realidad, una voz enterrada en nuestros genes, un eco. ¿Y si no era una invasión? ¿Y si era un llamado? Al tercer día, llegaron ellos, no infectados, no humanos del todo, un grupo de 5, rostros cubiertos, ropas manchadas, ojos sin pupilas visibles, caminaban lento, en sincronía, me rodearon sin tocarme, no dijeron nada, solo se quedaron ahí, como si me reconocieran. Luego, uno de ellos murmuró algo que todavía no logro olvidar: no somos el fin, somos la raíz. Y se fueron, no los perseguí, no pude, me quedé ahí, temblando. El zumbido en el aire aumentaba, el contenedor criogénico vibraba, y entonces lo entendí. El patógeno no buscaba cuerpos, buscaba regresar a casa. Después de aquel encuentro, ya no pude seguir fingiendo que estaba solo. Algo, llámalo conciencia, instinto o locura, comenzó a manifestarse en mí. Al caminar, evitaba ciertas rutas sin saber por qué. Me despertaba segundos antes de que se activaran las alarmas del observatorio, y en la radio, que apenas captaba estaciones lejanas, a veces aparecían interferencias con palabras sueltas, como si alguien o algo hablara desde una frecuencia olvidada. Me aislé aún más. Abandoné el uso del nombre Elías Montoya. Empecé a firmar mis notas como S213, el código que me asignaron al ingresar al laboratorio en California. Un intento inútil de separarme de lo que había sido, porque ahora lo único que quedaba de aquel científico era una obsesión por comprender algo que no quiere ser comprendido. En la madrugada del cuarto día, subí al domo del observatorio con un medidor de esporas. El aire estaba cargado, no con humedad ni polvo, sino con partículas vivas. Algunas vibraban bajo la luz ultravioleta, otras parecían responder a mi respiración. El viento no las dispersaba, se mantenían en suspensión, como esperando, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto un canal de transmisión. La red no estaba solo bajo tierra, estaba en el aire. Era como si el mundo respirara en un nuevo idioma, y lo peor, no parecía detenerse.
Mientras tanto, los reportes se multiplicaban. Ciudades pequeñas comenzaban a colapsar, no por ataques directos, sino por abandono. La gente huía por rumores, por susurros, por miedo a volverse parte de algo que ni siquiera comprendían. En las zonas donde ya no quedaba nadie, los infectados comenzaban a reunirse, no de forma caótica, sino con orden. Trazaban líneas con sus pasos, se alineaban con las sombras, algunos se enterraban vivos, otros esperaban parados frente a estructuras antiguas. No eran muertos, ni siquiera eran zombies, como la prensa empezó a llamarlos al principio. Eran nodos activos, extensiones de algo más grande y más antiguo. Recibí un mensaje cifrado desde Argentina. Un colega paleomicrobiólogo de confianza me compartió imágenes de esporas fosilizadas encontradas junto a una pluma de terópodo. Datación: 70 millones de años. El mismo patrón genético, inactivo, hasta que lo expusieron al aire de una caverna que acababa de ser abierta en la Patagonia. Era global, desde siempre, solo dormía, pero algo, en algún punto, lo activó. ¿Acaso fue el cambio climático, la alteración del subsuelo con megaproyectos? ¿O simplemente llegó su momento, como la germinación de una semilla que ha esperado millones de años? Una noche, la señal de radio del observatorio captó algo más, una frecuencia constante, como un canto. Repetía 4 tonos, luego un silencio, luego 4 tonos más. Lo grabé, lo analicé, y descubrí que la misma secuencia aparecía en los pulsos térmicos de ciertos infectados. La red estaba hablando, y cada vez más. Yo sentía que empezaba a entenderla. La idea de un contagio era equivocada desde el principio. No se trataba de una infección en el sentido clásico, de transmisión 1 a 1, de contacto directo. El patógeno, si aún podemos llamarlo así, era un agente de resonancia, un catalizador que despertaba algo ya presente en nosotros. Las esporas eran solo el canal inicial. Lo verdaderamente peligroso era lo que activaban dentro del cuerpo, una reconfiguración del sistema nervioso, una apertura a señales que antes ignorábamos. Empecé a notar los efectos en mi comportamiento. Dormía menos, pero cuando lo hacía, soñaba en tercera persona, observaba a otros desde fuera de sus cuerpos, caminaba descalzo por selvas que nunca había pisado, sentía la humedad, la textura del barro, el canto de aves que no reconocía. En uno de esos sueños, un anciano me entregaba una piedra cubierta de espirales, y al tocarla, despertaba con la misma forma dibujada en mi antebrazo, no como una herida, como una mancha bajo la piel. Era evidente, la exposición prolongada, incluso sin síntomas visibles, alteraba la percepción de la realidad. Los registros del exterior eran cada vez más escasos. Las redes de comunicación colapsaban, pero no por destrucción. Era como si simplemente se apagara todo de a poco, un silencio que se extendía más allá del sonido, y aún así, en ciertas zonas, aparecían focos de resistencia, comunidades que aprendían a convivir con la presencia, no a pelear, sino a esquivar, grupos enteros que se desplazaban solo de noche, que cubrían sus rostros con arcilla, que caminaban descalzos para no emitir vibraciones. Usaban espejos para desviar la atención de los infectados. Algunos incluso afirmaban haber cruzado zonas rojas sin ser detectados, guiados por niños que parecían entender el nuevo orden. Eso era lo que más me inquietaba, los niños. Había registros dispersos, no confirmados, pero repetidos de infantes que sobrevivían solos en zonas de alta esporulación, que no presentaban síntomas, que incluso jugaban cerca de los infectados sin ser tocados. ¿Inmunidad? ¿Mutación? ¿O acaso parte del proceso mismo? Recuerdo el testimonio de una mujer en Chiapas. Decía que su hijo hablaba dormido en una lengua que nunca le enseñaron, que trazaba figuras en el suelo mientras los demás dormían, que un día, sin razón, caminó hacia una zona roja, y volvió ileso. Desde entonces, decía, los infectados dejaban comida cerca de su casa, frutas, animales recién cazados, como si lo protegieran. La ciencia no podía explicar eso, pero la red sí, porque ya no se trataba de dominar o destruir. La red absorbía, se expandía, probaba, aprendía, y en mí,
El cambio era evidente. Ya no podía negar lo que sentía. Escuchaba patrones en el canto de los insectos, leía intenciones en las corrientes de aire, y sobre todo, sentía cuando algo estaba cerca, incluso antes de que se manifestara. Una madrugada, bajé al nivel subterráneo del observatorio. El generador auxiliar fallaba con frecuencia. En medio del silencio, escuché una vibración distinta, como un murmullo bajo tierra. Colé una cámara térmica por una rendija. Lo que vi me quitó el aliento. Había una figura humana, completamente inmóvil, cubierta de líquenes y hongos. No mostraba signos vitales, pero su temperatura era constante. Estaba incrustada en la roca, como si creciera desde ella. A su alrededor, raíces delgadas latían al ritmo de una respiración que no era suya. No se movió, pero lo supe, me estaba escuchando. Me quedé allí, inmóvil, observando a través de la cámara térmica esa figura fusionada con la roca. Era humana, sí, o lo había sido. No tenía ojos visibles, ni boca abierta en gesto alguno, solo una calma impuesta. El cuerpo no parecía sufrir, era parte del entorno, como si la piedra misma lo hubiera aceptado. Y lo más desconcertante, las raíces no lo sujetaban, lo alimentaban. Pasé horas reanalizando la grabación. Al acelerar la imagen, las pulsaciones de las raíces seguían un ritmo idéntico al patrón de 4 tonos que la radio había captado días antes. ¿Qué era esa señal? ¿Un llamado? ¿Una orden? ¿Una canción? Ese día no subí al domo. Me senté frente al contenedor criogénico donde conservaba la muestra del patógeno original, el mismo que había sido extraído de un fósil. Lo observé por horas. Nunca había tenido el valor de abrirlo de nuevo. Sabía que lo que contenía podía ser el principio de todo, o el fin. Me limité a colocar mi mano sobre la cápsula. La vibración fue inmediata, sutil, como el murmullo de una criatura dormida. En mi mente no hubo palabras, pero sí imágenes. Las vi sin cerrar los ojos. Selvas antiguas, cuerpos danzando alrededor de círculos de piedra, criaturas prehumanas agazapadas bajo raíces colosales, y al centro, un núcleo bioluminiscente, flotando entre susurros, como un corazón antiguo que aún latía bajo la corteza del planeta. Volví a soñar esa noche, pero esta vez no desde fuera, estaba dentro, caminaba con ellos. No tenía miedo, tenía propósito. Cuando desperté, lo supe. La red no necesitaba destruirnos, nos estaba reescribiendo, y algunos, como yo, ya habíamos sido editados. Me armé con una grabadora portátil, un cuaderno viejo, y bajé al nivel subterráneo. La figura seguía allí, no se había movido, pero el espacio a su alrededor estaba más húmedo, más vivo, como si lo que fuera que latía desde el subsuelo se expandiera con cada noche. Grabé todo, incluso mis dudas. ¿Es esto el siguiente paso de la evolución? ¿Somos nosotros el error, o la interrupción? Alcé la mirada hacia la figura. ¿Qué querían ustedes antes de ser silenciados? Nada respondió, pero al girarme para salir, noté algo, una figura infantil, al fondo del túnel. No tenía linterna, no tenía sombra, solo me miraba, y sus labios se movían en silencio, repitiendo un canto que ya conocía. 4 tonos, una pausa, 4 tonos más, y luego desapareció. Subí corriendo, con los pulmones al borde del colapso. Todo estaba en silencio, pero la cápsula criogénica vibraba con fuerza. El reloj geológico había despertado, y nosotros solo éramos la primera capa en ser removida. No pude dormir. El recuerdo de aquella figura infantil no se despegaba de mí. No era solo lo que vi, era lo que sentí, como si la red hubiera usado su forma para revelarse, para ponerle un rostro al proceso que estaba ocurriendo dentro de mí desde que abandoné el laboratorio. Miré mis manos, la textura de la piel, las líneas de los nudillos, todo seguía igual, y sin embargo, algo palpitaba bajo la superficie, como si algo esperara la señal para florecer. Decidí partir al amanecer. Sabía que ya no podía quedarme. No era cuestión de seguridad, sino de sentido. El observatorio me había dado respuestas, pero también me había transformado. Ya no era un lugar neutro, era un nodo más. Como yo, cerré el contenedor criogénico con un código único y lo enterré bajo el observatorio, sellado en concreto y arcilla.
lejos del aire, lejos del canto. Me llevé las grabaciones, los cuadernos, la grabadora, todo lo demás. Lo dejé, tomé rumbo hacia el oeste, donde decían que aún había enclaves humanos, lugares sin cobertura, sin señales, donde las personas vivían por instinto, confiando en su silencio. Avancé a pie, usando caminos que apenas aparecían en los mapas. En cada paso, la red parecía percibirme, no con hostilidad, sino como quien observa a uno de los suyos en formación. En el trayecto, encontré rastros de lo que el mundo había sido: carreteras vacías cubiertas de musgo, autos detenidos en perfecta fila, como si sus ocupantes hubieran salido al mismo tiempo, casas abiertas con comida aún servida sobre la mesa, y en algunas paredes, mensajes escritos con lo que parecía ceniza: ellos ya no recuerdan, pero los cuerpos siguen buscando. Ella me habló desde el fuego, no somos los primeros. Cada frase era un eco de lo que sabíamos, pero no admitíamos. Una tarde, encontré una aldea en ruinas, apenas 3 casas en pie, y en una de ellas, una niña, sentada frente a una fogata apagada, me observó con calma. No tenía miedo. Cuando me acerqué, dijo algo sin levantar la voz: «Tú también los oyes, ¿verdad?». Asentí. No había razón para mentir. Ella señaló hacia un pozo seco. Al asomarme, sexta raíces creciendo en espiral, entre ellas, formas vagamente humanas, no cuerpos completos, sino fragmentos, manos, rostros, ojos que parecían recién abiertos, todos incrustados como semillas en germinación. Nosotros crecimos de ahí, dijo la niña. Mamá dijo que cuando la tierra canta, es porque ya está lista. Le pregunté por su madre. Señaló el cielo. Ella ya está en todos lados. Entonces me invitó a quedarme. Dijo que cuando cayera la noche, llegarían los otros, que no me harían daño, que ellos sabrían lo que yo soy ahora. Pero no me quedé, no porque sintiera peligro, sino porque por primera vez, tuve miedo de pertenecer, no a ellos, sino a lo que se avecina, y ya no saber si quiero evitarlo, o abrazarlo. Sigo caminando, a veces hacia ninguna parte, otras, guiado por un zumbido en el pecho que me dice dónde no estar, dónde detenerme, cuándo callar. La red no grita, no obliga, solo te muestra, lo demás lo haces tú. Es así como gana, dejando que seas tú quien dé el primer paso. Encontré refugio temporal en una estación de tren oxidada, entre cerros sin nombre. Desde ahí se ven las colinas, cubiertas por neblina que no sube ni baja. Allí, en la distancia, aparecen figuras cuando cae la noche. No corren, no avanzan, solo observan, como si esperaran a que algo más suceda. La radio ya no transmite voces humanas, solo frecuencias, a veces modulaciones que parecen latidos, otras, fragmentos de canciones viejas ralentizadas. Hay quienes aseguran que si reproduces esos tonos en cierto orden, puedes hablar con la red, como si fuera un organismo dispuesto a negociar, o a enseñarte algo que olvidaste. Me he cruzado con otros como yo, científicos, soldados, campesinos, madres solas, ninguno con respuestas, pero todos con la misma mirada, no de terror, sino de comprensión. Sabemos que esto ya no se detiene, no porque no podamos destruirlo, sino porque ya vivimos dentro de él, como células en un sistema que nos superó sin violencia, sin explosiones, solo con tiempo. Ayer encontré un cartel desgastado clavado en un poste. Decía: no son el fin, son el comienzo de otra forma. Una parte de mí quiere seguir investigando, documentar hasta el último instante, hallar un método, una fórmula, algo que nos salve. Pero otra parte, esa otra parte ya no busca salvar a nadie, solo entender por qué fuimos los elegidos, por qué ahora, por qué nosotros. ¿Será que somos los herederos de algo más grande? ¿O solo la tierra reclamando lo que le pertenece? Ya no hay respuesta que no duela, ya no hay verdad que no cambie. Y si estás leyendo esto, si alguna vez estas palabras llegan a ti, grabadas, susurradas, repetidas en sueños, tal vez ya eres parte también, tal vez siempre lo fuiste, y lo único que queda por decidir es esto: ¿seguirás caminando como antes? ¿O aprenderás a escuchar lo que la tierra lleva siglos queriendo decirnos? Porque ya no se trata de sobrevivir, se trata de recordar.
lo que fuimos, y lo que estamos a punto de ser.